nuestras dietas y también era impactos adicionales pues como que ya no tenemos producción local de especies nativas, de que uno consume lo que se produce en donde está cerquita o en los lugares que tienen estaciones como las frutas y los vegetales de temporada, sino que en un mundo globalizado podemos exportar comida a todas partes, importar de todas partes, lo que genera también mayores emisiones y demás. Bueno. ¿Qué más de esto? Pues además de la pérdida de biodiversidad, solo como para terminar de acotar el punto anterior, es que este declive no solo es en especies, sino en ecosistemas. La mayoría de la tierra de la región, más de la mitad, ya está degradada, es decir, que no está produciendo los servicios ecosistémicos que solía producir y el suelo está degradado o erosionado, eso quiere decir que tiene menor capacidad de retener agua y también menor capacidad de generar alimentos. Además de esta relevancia para clima y para biodiversidad que acabamos de repasar, los sistemas agroalimentarios también son críticos para el desarrollo de nuestra región. Así como veíamos a nivel global, se refleja igual a nivel regional que un cuarto de los empleos de la región vienen del sector agrícola, agroalimentario, toda la cadena, recuerden. Y quizás esta proporción sea mayor si se incluye las actividades informales o la producción que es de subsistencia, que no se incluye necesariamente en las estadísticas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas que producen comida, o sea, los campesinos, la mayoría son pequeños y medianos productores. Claro, tenemos grandes latifundios, fincas industriales, pero en nuestra región, igual que en la economía, la mayoría de la economía la mueven pequeñas y medianas empresas. Acá son pequeños y medianos agricultores, que son los que se encargan de la mitad de la producción de la región y los que gestionan más del 60% de los cultivos de la región. Y esos pequeños y medianos productores, la mitad de ellos son mujeres. Es decir, que esta actividad le da sustento a gran parte de la población latinoamericana en un contexto de pocas oportunidades. Y a su vez, pues estos campesinos que usualmente están en zonas remotas y que no necesariamente tienen presencia del Estado, todas las condiciones, de por sí ya son más vulnerables a los efectos del cambio climático, tienen menor capacidad de ser resilientes, por ejemplo, a inundaciones que pueden acabar con cultivos enteros o, por el contrario, con sequías más intensas y prolongadas. Todos estos impactos tienen, pues, o estos efectos del cambio climático tienen un impacto mayor cuando es la única actividad que tengo disponible para sobrevivir en este mismo espacio que ya está siendo degradado durante décadas, entonces el suelo ya está degradado, el bosque ya se cortó, el ecosistema mismo es menos resiliente y si mis necesidades básicas como vivienda, alimentación, acceso a agua no están satisfechas, pues llega una sequía y ya sí que me embalo del todo. Entonces, esto para decir que el agro también pues juega un papel muy relevante cuando hablamos de la vulnerabilidad y la necesidad de adaptarnos y ser resilientes al cambio climático. Y también la relevancia del agro latinoamericano no es únicamente para América Latina, sino para el mundo. La región exporta café, banano, soya, cacao, frutas tropicales, verduras a todo el mundo, alimentando más de 800 millones de personas. Em, países como Brasil y Argentina son los principales exportadores mundiales de la soya y la carne de res, como les decía ahorita. Chile, Perú y Colombia son grandes exportadores de frutas, verduras, productos pesqueros. Entonces, eso enfatiza de nuevo la relevancia en nuestras economías, pero también en la seguridad alimentaria del mundo. Bien, entonces, después de este recuento rápido que nos dice estamos teniendo una relación no sostenible con los ecosistemas vivos. El agro tiene un papel importante que jugar ahí y tenemos que hacer una transición. Pues hablemos un poquito de cómo se ve esa transición, ¿cierto? Cuando hablamos de agro sostenible o regenerativo, todavía no hay una definición o una taxonomía clara y compartida de qué quiere decir eso, pero sí hay un acuerdo amplio en algunas prácticas o principios que tienen que modificarse, que son los que son los principales drivers y motores pues, del daño que hemos visto. Entonces, básicamente, los principales problemas del agro actual
es pues la modificación de los ecosistemas, entre ellos que es la deforestación como primera consecuencia más relevante. También el modelo de monocultivos o agroindustrial, también que requiere el uso intensivo de fertilizantes, pesticidas químicos, que son una gran fuente de contaminación para suelos y fuentes de agua, uso ineficiente del agua, desperdicio de comida. Entonces, esto lo podemos traducir en nuevas prácticas sostenibles, por ejemplo, pasar de monocultivos a formas de agroforestería, es decir, combinar la producción de diferentes especies en un mismo cultivo. También uso más de especies nativas, y esto es algo que hemos venido escuchando más en la región con más fuerza, los famosos productos forestales no maderables, que de hecho ya aparece explícitamente en las regulaciones o los planes climáticos y de desarrollo de ciertos países, por ejemplo Colombia. Restauración de los ecosistemas y de la tierra. Esa es como cambiar la lógica de agro a, sí, un cultivo extensivo de hectáreas y hectáreas con la misma especie, que además tiene impacto negativo en biodiversidad, a algo más de combinación de diferentes especies de una manera que restaure el funcionamiento de los ecosistemas, que traiga salud en el suelo, que controle la erosión, que aumente la biodiversidad. Pasar de ganadería industrial extensiva también, que no es que se implemente en toda la región, pero de todas formas, así no sea como el caso de Estados Unidos, que son como granjas incluso bajo techo, también tiene impactos negativos, así sea a pequeña escala, en ecosistemas que ya estaban degradados y lo hemos visto desde por ejemplo, en Colombia. Entonces, pasar de sistemas de ganadería tradicional a sistemas de ganadería sostenible, incorporando sistemas silvopastoriles, es decir, mezclar la pastura para el ganado con vegetación nativa, con bosque, restaurando parte del ecosistema, poniendo cercas vivas, conservando las fuentes de agua, etcétera, algo que sea más integral y que entienda ese, esa ubicación y ese espacio como un sistema vivo en sí mismo porque lo es. Y entonces esto puede tener impactos positivos para reducir la deforestación, para reducir las emisiones, pero también para ganar productividad misma y para generar resiliencia en la producción de carne. Em, Pasar de los fertilizantes químicos y de los pesticidas químicos, que como les decía es una gran fuente de polución, a insumos más orgánicos, alternativas más naturales que vengan, no sé, que conecta con el siguiente, que es que hay una gran pérdida de alimentos del mismo proceso de compostaje con biotecnología que ya se está generando en la región, se pueden producir bioinsumos sostenibles que lo que hacen es agregarle nutrientes al suelo, proteger la salud del suelo, en vez de darle como un boost como de nutrientes en exceso, en este caso nitrógeno, que contamina y que es negativo en el largo plazo. eh, para tener como un boost de productividad en suelo degradado. La lógica es no, restauremos el suelo, eso nos permite que el suelo tenga más nutrientes, que se produzca más comida, sea más resiliente, capture más carbono y que pues reduzcamos la contaminación. Y también tenemos retos del último de cadenas de suministro ineficientes, donde llevamos comida por todo el mundo y a veces uno se come algo en Colombia que, no sé, produjeron en Perú, fue a Tailandia para que lo empacaran y volvió a Colombia. O sea, no tiene sentido, es bastante costoso, ineficiente, lleva también a consumos exagerados de agua. Entonces, si tenemos estrategias para hacer esto más eficiente, consumo más local, estrategias para reutilizar y prevenir, primero prevenir la pérdida y el desperdicio de comida, pero también reutilizar el desperdicio, también se puede generar un impacto en reducción de emisiones, reducción del uso de agua, seguridad alimentaria y demás. Acá en la última columnita les dejamos algunos ejemplos de empresas de la región que ya están implementando estas prácticas. Desde CLIC, que era uno de los programas de CPI que les mostraba al inicio, este año lanzamos la primera cohorte de América Latina en el programa de aceleración. Pues, CLIC tiene un frente de trabajo que es acelerar a pequeños y medianos agronegocios sostenibles y conectarlos con inversionistas. De esta lista, dos de ellos están en este programa. Entonces los invitamos a que lo googleen o si están interesados nos dicen y les pasamos más información. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la transición necesaria,
Y esta transición requiere muchas cosas, políticas públicas alineadas para generar los incentivos adecuados, quitar los subsidios que no están alineados con esta transición, generar capacidad en los productores para que sepan cómo se implementa un sistema de producción sostenible, regenerativo, y además se necesita capital. Y ahí es donde ya conectamos como con el tema central de este taller. Entonces ya vamos a pasar a la siguiente parte, que es justamente un análisis de cómo está fluyendo o no esa inversión en la región. Y para eso invito a Mem. Gracias, María. Y hola, hola de nuevo a todas y a todas que se nos están uniendo. Y nuevamente gracias por acompañarnos hoy. Como María les dijo, ahorita les voy a presentar datos e información que tenemos desde CPI y hemos publicado sobre flujos financieros climáticos en un reporte que se hace global, pero también tenemos una información desde hacia América Latina y también hacia sistemas alimentarios, agroalimentarios sostenibles. Y para empezar, para quienes no estén muy familiarizados con el trabajo que hacemos en CPI, uno de los reportes más importantes que sacamos año con año es el Global Landscape de Climate Finance. Básicamente es un reporte donde hacemos un monitoreo de todos los flujos de financiamiento globales desde la fuente hasta su uso final. CPI, tenemos acceso y procesamos bases de datos masivas para hacer este reporte y como resultado es el icónico diagrama de Sankey o el diagrama de fideos que pueden ver en la pantalla, donde se busca hacer una representación muy visual de cuáles actores están proveyendo el financiamiento, qué instrumento financiero están utilizando para hacer eso, es decir, si están utilizando grants, deuda o equity, y también cuál es su uso climático. Usualmente estos reportes buscan analizar los datos de 2 años para mostrar un promedio y en el año subsecuente se refina la metodología y se limpian los datos. Y bueno, desde el 2012, estos reportes se buscan utilizar como una línea base para comparar cómo estamos avanzando en las metas de financiamiento climático globales y se ha utilizado en grandes espacios como en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y los datos que les voy a mostrar a continuación son precisamente de ese reporte. Entonces, siguiente slide, muchas gracias. Lo que el reporte más reciente nos ha dicho es que entre 2021 y 2022 alcanzamos niveles de financiación nunca antes visto, llegando a los 1.2 billones de dólares americanos. Es decir, duplicamos los niveles que se habían reportado entre 2019 y 2020. Esto es una gran noticia porque habla de un creciente interés a nivel global para financiar clima y naturaleza. Sin embargo, esto todavía no es suficiente. Siguiente slide. Gracias. Porque cuando comparamos estos niveles de financiamiento con las proyecciones de cuánto necesitamos para las metas impuestas para 2030 y 2050, estamos claramente muy por debajo de lo necesario para limitar el calentamiento en la meta de 1.5 grados Celsius. Como pueden ver en la gráfica, para el 2030, o sea, en 5 años, tendremos que aumentar por lo menos 5 veces los niveles de financiamiento para cumplir con los escenarios más conservadores. Entonces, esto nos hace un llamado global a financiar mucho más y también mucho mejor. Y con mejor me refiero a, tenemos que financiar donde hay más necesidades y asegurarnos que estamos cerrando las brechas más grandes. Siguiente slide. En esta slide, esta es la data que tenemos para la región, es decir, esto es América Latina y el Caribe. Para este taller, nosotros procesamos la data respectiva para América Latina e hicimos este diagramita que pueden ver en la pantalla y seguramente hay muchas conclusiones que se pueden sacar, pero algunos puntos claves relevantes para este taller. América Latina recibió 52 miles de millones de dólares entre 2021 y 2022, y esto representa solamente el 4% del total global de ese periodo. Es decir, solo recibimos el 4% del financiamiento climático global de entre 2021 y 2022. Eh, si bien esa no es una proporción muy emocionante, un par de detalles que sí son muy destacables de nuestra región.
El primero es que nuestra región destaca por el balance entre participación de sector público y sector privado. Como pueden ver del lado izquierdo del diagramita, actores públicos y privados, eh, América Latina presenta un balance de casi 50-50% entre ambos actores, eh, y esto es aún más particularmente cierto para las inversiones de mitigación. Y en breve les comentaremos un poco más por qué. Em, pero esto lo que nos indica es que el sector privado, que son, como pueden ver, principalmente instituciones financieras privadas y corporativos, ya se están involucrando en acción climática. Y esto es muy destacable en comparación con otras regiones. Eh, y otro dato que es súper interesante de nuestra región es que somos la única región en la cual las inversiones domésticas fueron mayores que las inversiones internacionales. Y esto es súper interesante porque significa que en América Latina nosotros estamos invirtiendo en nosotros mismos. A diferencia de en otras regiones como en África y en ciertas partes de Asia que reciben muchísimo financiamiento internacional. Entonces, y en resumen, lo que quiero que les quede de esta slide, que tiene mucho que comunicar, es, lo primero, sector privado ya se está activando para invertir en clima y naturaleza. El segundo, en LAC nosotros estamos invirtiendo nosotros mismos, lo que es bueno porque reduce la dependencia de otros países, especialmente en tiempos tan inciertos como ahorita. Y el tercero es, si bien esto es algo muy positivo, lo que sí es que tenemos que seguir invirtiendo más e invirtiendo mejor. Siguiente slide. En este slide nos vamos a ir un poco más a detalle para los usos sectoriales del financiamiento climático en LAC. Y antes de saltar a los datos, me gustaría definir mitigación, adaptación y uso múltiple para aquellos que no estén tan familiarizados con los términos. Entonces, mitigación nosotros lo definimos en CPI como toda aquella medida que reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo más natural que podemos pensar son energías renovables, porque estamos produciendo energía sin hacer emisiones. Pero como María también lo mencionó, agricultura también tiene un gran potencial de mitigación. Otros sectores como manejo de residuos, eficiencia energética, también podrían contribuir a mitigación. Adaptación es toda aquella medida que incrementa resiliencia de sistemas humanos y naturales ante los efectos de cambio climático. Es decir, si una geografía va a estar expuesta a sequías y o incendios, cualquier medida que garantice, por ejemplo, un mejor manejo de volumen de agua, derivado de un buen manejo o financiar tratamiento, eso cuenta como una medida de adaptación. Y uso múltiple es naturalmente todas aquellas medidas que tengan impacto tanto en reducción de emisiones y un incremento en la resiliencia. No debería sorprendernos que muchas prácticas agrosostenibles contribuyan a ambas. Eh, entonces, bueno, ya dado ese contexto, de los 52 miles de millones que recibió LAC entre 2021 y 2022, la mayoría de estos se fue a mitigación. Como pueden ver en la gráfica de abajo a la izquierda, el 79% se fue a mitigación, el 12% a adaptación y el resto a usos múltiples. Y dentro del LAC de América Latina, el 33% de los 52 miles de millones se fue a Brasil, lo que nos dice lo que nos dice es que del 4% global, solamente el dos tercios o el 66% de ese 4% está llegando al resto de los países del LAC. Eh, y lo vuelvo a decir, esto es un llamado a que nosotros tenemos que financiar más y mejor. Siguiente slide. La anterior. Gracias. Ahora, si vamos a un mayor detalle dentro de mitigación, ¿qué es lo que se está financiando en América Latina? Naturalmente son soluciones de energía, es decir, proyectos de energías renovables. Y esto se puede ver en los grafiquitos de abajo. Y esto no debe ser tan sorprendente porque en los últimos años hemos visto un momentum enorme en el sector energético. Y hay productos financieros que abundan para financiar esto. Ya hay líneas de crédito y hasta rondas de inversión para financiar distintos tamaños de proyectos de renovables, desde solar descentralizados hasta proyectos de infraestructura mucho más grandes. Eh, Ahora bien, esa misma escala y abundancia no existe para otras soluciones de mitigación como
agricultura sustentable, que es lo que, como sistemas agroalimentarios sustentables, que es lo que hoy nos reúne aquí, o para otros sectores, como por ejemplo gestión de residuos, ¿no? Y esto que también nos está comunicando, que debemos de aprender de estas soluciones y pensar cómo podemos innovar en la forma que estamos financiando estos sistemas. Eh, Ahora, esto fue la imagen de los datos que tenemos para la región y nuestra geografía de interés. Siguiente slide. Ahora les voy a dar los datos para el sector de interés, los sistemas agroalimentarios. Y en esta diapositiva les voy a hablar a nivel global. Los sistemas agroalimentarios representaron solamente el 7% de los flujos climáticos totales entre 2021 y 2022. Y esto es muy a pesar de los beneficios para clima, naturaleza y los beneficios socioeconómicos que estos sistemas tienen, como ya se los comentó María en su sección. Si bien hubo un aumento entre los niveles de 2019 y 2020 y 2021 y 2022, porque pasamos de que fueran solamente el 4% a 7%, esto sigue siendo muy insuficiente para cumplir con los distintos objetivos climáticos que se asocian a estos sistemas. Tan así que en los próximos 5 años el financiamiento global de sistemas agroalimentarios tienen que incrementarse 11 veces. Y en América Latina esto también es muy cierto. Siguiente slide. Eh, Solamente como comentario y como nota, el gráfico que tenemos en esta diapositiva son del 2019 y 2020. El equipo de CPI de Click aún estamos trabajando en una versión más reciente de este reporte, entonces esto es solamente para su consideración. Sin embargo, entre 2019 y 2020, América Latina recibió solamente 2.3 miles de millones de dólares en promedio. Eh, para poner en perspectiva, estos sistemas agroalimentarios, o sea, los sistemas agroalimentarios de nuestra región contribuyen al 16% de las emisiones globales anuales. Y estos sistemas recibieron solamente el 8% del financiamiento de los sistemas agroalimentarios a nivel global. O sea, esto es decir, si los sistemas agroalimentarios recibieron solamente un 8% del financiamiento climático, América Latina recibió solamente un 7% de ese 8%. Es decir, muy poco. Y es muy interesante ver que la mayoría de esos flujos, casi un 90%, vinieron de fuentes públicas. O sea, a pesar de que estos sistemas contribuyen enormemente a metas de mitigación, el sector privado aún no está tan activo o no está como podría estarlo en inversiones a sistemas agroalimentarios. El porqué, las barreras y las soluciones lo comentaremos en breve, pero esto es para darles una idea de dónde estamos parados como región en este sector de interés. Y un último comentario antes de abrir el espacio para preguntas, comentarios, respuestas. En América Latina somos una región de pymes y las soluciones de financiación, o por lo menos algunas de ellas, deben estar pensadas para pymes. Estas son Las pymes son naturalmente también muy importantes para los sistemas agroalimentarios, ya que contribuyen a más del 50% de la producción agrícola en América Latina. Y estas reciben aún menos dinero del que se podrían imaginar. Creo que es el 7% nada más. Entonces es el 7% del 7% del 8%. Es muy poco dinero. Eh, Solo dejando eso como dato y antes de concluir, lo que me gustaría que les quede de esta sección es que tenemos un gran camino por delante, tenemos que invertir más. Eh, a pesar de esta enorme brecha a la que nos enfrentamos como región, tenemos un sector privado ya activo en otros sectores con impacto en clima, como energías renovables, y en espacios como el taller de hoy, son súper necesarios para que innovemos en la forma que invertimos, para garantizar que cada peso que se invierta tenga el mayor impacto posible. Y los sistemas agroalimentarios son altamente prometedores para eso. Siguiente slide. Ahora sí, María, te paso el micrófono y pausamos para cualquier pregunta que puedan tener. Las pueden dejar en el chat o pueden desquitarse el mute y hacerla. Muchas gracias, Memo. Y bueno, ya llevamos casi una horita de contenido.
Y creo que era, como les decíamos, el grueso de lo que queríamos presentar es como listo, conectémonos, repasemos y entendamos el rol de los sistemas agroalimentarios en, en el desarrollo de América Latina, en el impacto en clima, naturaleza, personas, desarrollo, economía. Y luego miremos cómo vamos a hacer esta transición o motivar esta transición a prácticas más sostenibles desde la perspectiva que tienen ustedes, que es de proveedores de capital que están basados en América Latina y que desde ya se han visto enfrentados a los retos de implementar estrategias de finanzas sostenibles o los retos en sí mismos de financiar el agro. Em, entonces, con esto en mente, con este contexto, abrimos el espacio en caso de que tengan preguntas de lo que les presentamos, pero también si tienen algún comentario o experiencia, pues que lo compartan. De nuevo, y perdón ser tan repetitivos, pero tenemos a 15 Marías Ruiz en la lista de asistentes. Entonces, porfa, cámbiense el nombre para saber quiénes son y podamos compartirles la presentación, la grabación y pues saber quiénes están. Bien, bienvenidos a prender la cámara. Bueno, para romper el hielo. Ah, bueno, ahí escuché un micrófono desbloquearse. Hola, hola a todos. Hola María, hola Memo, mucho gusto. Me llamo Felipe. He trabajado en CPI por un tiempo también y hoy soy director regional del programa de Partnership for Forests, Parcería por las Florestas, acá en América Latina. Trabajo en Palladium. Muchas gracias por la presentación y una cosa que me ha llamado la atención es el hecho de que la información que trajeron acá, y perdón por mi español, lo que eso hablo No, portugués, tranqui, está perfecto. gracias. La información que han traído acá no he visto hasta hoy para América Latina, porque tenemos un Global Landscape, ¿no? For Climate Finance de CPI, tenemos algunos trabajos de países, por ejemplo, Brasil lo hay, pero no para toda la región. Y esto me quedó muy interesado y si ustedes tienen este material y se pueden compartir tanto el material de los flujos de inversión que los que han enseñado hoy acá, y si también se hay este tipo de material para las necesidades de inversión, que es un trabajo que también hacen para al nivel global y que sería muy interesante también verlo a nivel de la región. Gracias. Gracias, Felipe. Y sí, Muy bien. justamente coincidimos en que sería buenísimo tener información de la región mucho más detallada y desagregada. Esta data que vieron hoy sale de lo que ya se recoge en el landscape global, pero todavía hay muchas brechas de data, o sea, más que brechas, es mucho potencial de tener más puntos de data. Entonces, desde CPI tenemos como plan, como prioridad estratégica, tener un regional landscape, un landscape regional para América Latina y el Caribe que complemente el que ya existe para Brasil, como bien dices. Estamos en proceso de encontrar el funding. Entonces, si alguno de ustedes también le ve valor y le interesa, nos contacta. Pero sí, queremos que salga y también como Lea dijo en el chat, desde el equipo de CLIC, que es este programa enfocado específicamente en sistemas agroalimentarios, ahí también se tiene data de América Latina y justamente se está llevando a cabo un estudio para identificar las brechas y oportunidades de financiación en el sector de la ganadería en la región y, bueno, de hacer tracking en el sector en general. Entonces, sí, como que la idea es que ustedes, los que están participando en este taller, pues que quedemos como parte de la comunidad CPI y que también puedan recibir esta información con insights de la región de primera mano cuando lo saquemos. Y nada más para complementar rapidísimo, Felipe, la data que acabamos de presentar, la puedes encontrar en el link que acabo de soltar en el chat, que es la versión más reciente de Global Landscape de Climate Finance. Ahí ponemos the source data, o sea, las fuentes de data. Y lo que hice fue capturar la data relevante para América Latina. Es un Excel donde puedes filtrar para la región y para hacer el diagramita fue la data filtrada para América Latina. Buenísimo. Gracias, Memo. Gracias, María. Súper. Em,
Bueno, ahí están dando comentarios para explorar potenciales sinergias, buenísimo. También una de las personas que está bajo mi nombre de María Ruiz dice que tiene una consulta sobre qué financiamiento hay disponible para cadenas libres de deforestación, como el caso de palma aceitera. Es algo muy específico como para darte respuestas. Ahí tengo varias preguntas como depende del país, depende del tamaño, depende de las condiciones de para qué se va a utilizar el capital y sin duda es algo que podemos conversar más adelante. O sea, así como para darte respuesta rápida, lo primero que se me viene a la mente es un fondo que se llama Ant Green, que es financiado por un proyecto de Reino Unido y también financiado por FMO, que es el del gobierno holandés, que justamente se, se enfocan en hacer la transición a prácticas de cero deforestación para soya, palma de aceite y ganadería en países del trópico. Y han hecho inversiones, no son inversiones, son préstamos, es deuda a largo plazo con asistencia técnica bueno, lo han hecho en la región, en Brasil, en Colombia y en Ecuador. Entonces, como para darte alguna respuesta, pero pues todo va a depender de las características específicas del programa al que te refieras. Gracias, Memo. Ahí Memo mando el link. Bueno, también Florencia nos dice que si se va a compartir los materiales y la grabación, sí, ya se envió la presentación en el chat, pero se las vamos a enviar posteriormente y también pueden compartir este espacio de workshop en sus redes, por supuesto, claro que sí. Listo, como que no habían muchas preguntas. Ah, hola, María, ven hola, acá, yo marica. soy Pablo Pulgarín, yo trabajo de hecho con Felipe, soy colombiano y bueno, tenía algunas preguntas o comentarios. Yo creo que en general, digamos, la necesidad de financiar está muy entendida, pero con la perspectiva de ustedes, digamos, en términos de política pública o de la banca, para, digamos, acercarse un poco más a temas de naturaleza, especial de sistemas agroalimentarios, porque bueno, creo que venimos viendo la necesidad de hacerlo, las cifras están ahí, pero ¿cuál es la perspectiva de ustedes para países y qué se está moviendo, digamos, o qué información tiene un residente de políticas que vayan un poco más al mecanismos financieros? Me gustaría mucho escucharlos y bueno, muchas gracias también por esta información tan interesante. Muchas gracias, Pablo. Sí, creo que vamos a, en las siguientes dos sesiones, entrar un poco más en detalle en cómo desde las instituciones financieras, agencias de conservación, fondos de impacto y fondos nacionales podemos desarrollar instrumentos financieros que estén encaminados o pensando en promover el agro sostenible. La respuesta desde la política pública, creo que ya se está moviendo la conversación en la región, ¿cierto? Obviamente estamos lejos y uno de los principales temas que tiene que cambiar son los subsidios. Hoy a nivel internacional, creo que lo veíamos en la COP de biodiversidad del año pasado, la financiación a capital natural y a biodiversidad está en el nivel de los 250 billones y en contraste la financiación a través de subsidios directos o indirectos a prácticas con impacto negativo en la naturaleza y la biodiversidad es de 7 trillones. O sea, es demasiada la brecha y creo que si tenemos que abordar o si pensamos en, listo, promovamos el agro sostenible, pues no es solo financiando lo que funciona, sino desfinanciando y quitando los incentivos para las prácticas nocivas. Em, no tengo un análisis de las políticas en América Latina como para darte una respuesta completa como me gustaría. Lo que puedo decir es, esto ya está cambiando en la región, por ejemplo, en Colombia, que soy colombiana, estoy más familiarizada con Colombia, el, desde la estrategia de cambio climático y de biodiversidad que tiene impacto en el Plan de Desarrollo Nacional, ya se está incorporando la bioeconomía en el centro de las estrategias y de hecho ya hay como una definición de qué puede ser considerado como actividad de bioeconomía. De hecho, el Centro de Economía y Finanzas para la Biodiversidad del Instituto Humboldt está acompañando a 12 países de la región para que alineen sus políticas públicas y sus planes de descarbonización y de capital natural con esta lógica de biodiversidad, como de uso sostenible
perdón, uso productivo de la naturaleza, porque también es como encontrar el punto medio entre no es solo conservación y dejar como los ecosistemas intactos, pero tampoco es acabar con todo, sino que hay maneras en hacer producción sostenible. Y creo que al menos gobiernos como Colombia lo están entendiendo y visualizando así. Ahora, tal vez desde el trabajo del equipo de CLIC haya más insumos desde política pública que te pueda complementar, pero por ahora ese es mi insumo, no sé. Ros, bienvenida, cuéntanos. Gracias. Gracias, María. Estaba teniendo problemas con el audio hace rato. Quería preguntar, bueno, han preguntado bastante por los gobiernos y la política pública, pero yo quería preguntar por el rol de la banca de desarrollo, las instituciones multilaterales, cuánto han estado como enfocándose en el tema, qué tipo de aporte han estado dando y si es que tenemos alguna forma de saber si se ha diferenciado las que están más enfocadas en la TAM, como podría ser el BIT, versus las de mercados eh, pensando más en Europa o en Asia, porque considerando ahora los cambios políticos, ¿no? Probablemente también ahí hay un tema de funding que se va a como reestructurar. Eso, gracias. Gracias, Ro. Sí, definitivamente la banca multilateral y de desarrollo tiene un rol fundamental que jugar, que también se lo están repensando, porque tradicionalmente hay como un presupuesto que ellos tienen, no sé, COFIDE o Bancoldex, FINAGRO, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola de Colombia, que muchas veces se da directo, pues directo o a través de otras instituciones financieras de primer piso, pero el punto es, se da y ya con un apetito de impacto alto, con un apetito de riesgo alto en muchas ocasiones, otras veces más similar a si fuera una banca comercial, lo que es como chistoso. Pero bueno, este mundo de banca, de Public Development Banks en general, nacional multilateral, también se están repensando su rol para ser más catalíticos con ese capital. De hecho, desde CPI iniciamos el año pasado, hace ya un par de años, un programa que se llama Fix Lab, que nació en el Financing Commons Summit, que es este órgano donde se reúnen todos los Public National Development Banks y Multilateral Development Banks. Y es como, hazte cuenta el lab, tú estás familiarizada con el lab de CPI, pero 100% para banca de desarrollo. Yo creo que el reto que tenemos es poner a conversar estos dos mundos de instituciones financieras privadas con la banca de desarrollo para ver dónde encajan las piezas. Y yo creo que una de las opciones como con mayor potencia, y de nuevo, ya la vamos a ver en los slides que vienen, es las garantías, que organizaciones como el Fondo Nacional de Garantías de una garantía para hacer este tipo de inversiones que baje el perfil de riesgo para el inversionista privado, es muy catalítico, ya se está haciendo para otros sectores y otras actividades, por ejemplo, financiación a pymes, que si eso se aplicara al agro podría ser de bastante impacto. Y lo otro es lo que tú dices, pues como que dejar de en América Latina tenemos buenas bancas de desarrollo, CAF, BID, IFC, pero también a nivel nacional, que sin duda lo tenemos que empezar a explorar con mayor fuerza ante los cambios políticos a nivel internacional, como dices. Sí. Ya me dicen que tenemos que meterle velocidad al tema, entonces para pasar a la discusión, si quieres, Eva, cerramos contigo la sesión de preguntas y respuestas. Justo iba por el mismo lado mi pregunta. O sea, quería preguntar si había un step back que ustedes ya tuvieran mapeado ahorita con todo el cambio político y las decisiones, ¿no? Por ejemplo, DFC, no sé si se va, o sea, va a empezar a invertir menos y ellos tienen una muy amplia inversión en América Latina, entonces me gustaría saber un poco más sobre, pues, en qué posición está el financiamiento climático como a futuro. O si hay Sí. algún documento, algún paper, algo de eso. Creo que es muy pronto para saberlo porque estamos viviéndolo como en tiempo real y la verdad creo que nos ha tomado por sorpresa a todos como lo grande, lo drástico que ha sido este giro y lo rápido que ha sido el giro, entonces difícil como, como anticipar lo que vaya a pasar en detalle. Lo que yo creo es que ahí, en conexión con lo que le estaba diciendo a Ross, el rol de ustedes es más relevante que nunca, o sea, el rol de ustedes y de nosotros, como organizaciones locales de América Latina, que dentro de todo estamos acostumbrados a nuestro caos político
y aún así hacemos que las cosas pasen y sigue la economía andando y siguen ustedes generando préstamos, inversiones y demás. Creo que es un momento de liderazgo regional, nacional y local en general, donde hay que apalancar estas capacidades. Hay que generar este conocimiento, hay que facilitar estas conversaciones entre instituciones financieras privadas y públicas de la región para empezar a pilotear y sacar proyectos adelante, porque sí, sí va a haber, pues ya lo hemos visto, solo con la pausa del presupuesto de USAID y la incertidumbre alrededor del presupuesto más amplio de Estados Unidos, que ya empieza a expandirse a también discusiones o anuncios poco claros de otros países de Europa, por ejemplo, ya va a tener un impacto. Entonces, ¿cuál es la llamada ahí para nosotros? Hacer uso más eficiente del capital que tenemos y tener un liderazgo más local, creo yo. Y nada más, Dale, Memo. como sumando un poquito a la respuesta de María, o sea, sí, sin duda a nivel global es muchísima incertidumbre, pero como haciendo un poco de énfasis que para América Latina, nosotros nos estamos financiando nosotros mismos en su mayoría, o sea, los flujos de financiamiento climático vienen de fuentes domésticas principalmente. Entonces, sí va a tener un impacto porque al final es capital muy catalítico, pero al final va de la mano con lo que dice María, va a depender más de nosotros, organizaciones locales, para seguirnos financiando más. Perfecto. Gracias. Gracias, Eva. Ahora, listo. Tenemos la oportunidad de financiarnos nosotros más y mejor, pero ustedes saben de primera mano que a veces no es tan sencillo, ¿cierto? Como que no es tan fácil crear líneas de financiación o casos de inversión para pequeños y medianos agricultores sostenibles en América Latina. Em, entonces acá podemos tener unos minuticos de discusión y escuchar de parte de ustedes también cuáles son las barreras que ustedes identifican en las organizaciones de las que pertenecen para generar esta financiación. Puede que no sea agrosostenible, sino agro en general, que ya tiene unos retos y unas brechas de acceso a capital importantes. María, yo quisiera dar mi perspectiva y Adelante. mencionaste los no maderables, por ejemplo. Creo que muchas cadenas y modelos de negocios nuevos pues no tienen un mercado, no tiene quien absorba y bueno, fuera de los retos técnicos de proveeduría y de cumplir cuotas, creo que es un tema clave, ese desarrollo de mercados o empresas anclas que puedan jalar y apalancar y consolidar en términos de comunidades que están tratando de mantener el bosque en pie y usarlo, creo que eso es clave. Esa consolidación de mercados, todos sabemos que hay productos muy novedosos, muy famosos, como el azaí, bueno, camu camu, aguaje, pero hay otras cadenas que están ahí y yo creo que se caen justamente porque empiezan al inicio bien, pero en la medida que avanzan hasta el mercado, pues ahí es donde están los retos desde mi punto de vista, en ese punto en particular. Sí, súper importante ese punto, Pablo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Nicolás levantó su Ah, mano. Nicolás, adelante. Hola, buenos días. Nicolás Gutiérrez de la OIT. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no sé si esta parte del grupo de discusión hace parte un poco de las preguntas, pero en lo que han hablado tengo varias, no sé exactamente si son preguntas, comentarios, ¿ok? Pero que sí me gustaría compartir en este espacio. Algo que mencionaron en la presentación anterior decían algo muy cierto que Latinoamérica en general y Colombia también somos países de pymes, por decirlo de alguna manera, y sobre todo en el sector rural, en el sector agrícola, pues está bastante enfocado. Y hay, digamos, muchas particularidades ahí bastante importantes que tienen que ver con las barreras. Por ejemplo, hay un sector muy desarrollado de pymes que es el sector cooperativista, que muchas veces encuentra muy difícil acceder a estos tipos de financiación porque hay unas lógicas diferentes. O sea, por ejemplo, si vemos la lógica del equity, es una lógica donde el sector cooperativo difícilmente entraría. O sea, pero es un sector con muchísimo potencial y en donde en Colombia en particular, no conozco el contexto en otros lados,
particularmente el sector cafetero, pues es gigantesco, ¿no? Entonces, es, ahí digamos que hay como una barrera que yo diría que tiene que ver como con las lógicas, ¿no? De cómo desde quienes financian de alguna manera pueden entrar, pero también de cómo están organizadas las empresas. Eso es un tema. Hay otro tema que siempre yo discuto mucho en estos espacios y es pensar lo sostenible más allá del rendimiento y pensar que incluir dentro de los contextos de sostenibilidad el trabajo decente. Y eso es algo que muchas veces como que se obvia, o sea, es mientras que de alguna manera el negocio de un retorno, a veces como que nos olvidamos que lo importante es generar garantías también de trabajo y buscar cómo, o sea, la sostenibilidad en el campo tiene mucho que ver con que este trabajo realmente sea pues tenga seguridad social, protección, tenga garantías. Y eso muchas veces a veces como que queda ahí. Entonces, la sostenibilidad eh, tiene que verse un poco más allá de el retorno y de mantenerse un poco en el tiempo. Eh, Ese es otro tema, y volviendo un poco al tema de las lógicas, también la lógica un poco del subsidio, o sea, esto es algo, y creo que también lo mencionaron ustedes ahí, es algo que definitivamente hace muy difícil pensar en diferentes maneras de financiarse. O sea, si bien el subsidio funciona para algunos tipos de iniciativas, tal vez en una etapa muy temprana, en donde difícilmente van a, si en una etapa muy de incubación, por decirlo así, pero de ahí para adelante, de alguna manera, como que existe muy en nosotros la lógica de mantenernos con el subsidio. Y eso es un poco el tema. Entonces ese es otro tema. Y por otra parte, pues yo pues en general pues soy de una agencia de Naciones Unidas y veo muchas veces que todas nuestras organizaciones, las instituciones multilaterales, también tienen unas inflexibilidades grandísimas para adaptarse a este contexto. O sea, venimos un poco acostumbrados a un mundo de cooperación multilateral que de alguna manera se viene como desmoronando por estos días, pero nosotros definitivamente no nos adaptamos. Entonces, pudiendo ser unos actores que tenemos muchísima capacidad, porque nada más, bueno, obviamente, pues no puedo hablar por otras agencias, pero pensando, por ejemplo, en el caso de FAO que hablaban ahorita, que tiene todo un gran desarrollo en todos estos temas de cadenas agroalimentarias, pero de alguna manera nos queda difícil adaptarnos a estos contextos. Entonces, es una barrera muy grande en donde pueden haber actores con mucha capacidad, pero inflexibles para adaptarse al contexto de cambio. Súper, muchas gracias, Nicolás. Súper buenos aportes y también en el chat han puesto cosas muy interesantes. O sea, como que unas con lo que decía Pablo al principio, otro punto que tú mencionaste, lo pusieron en el chat, hacen referencia como a brechas o a complejidad del mercado, como que todavía no hay un mercado consolidado para el agro sostenible, ¿cierto? Todavía, no sé, las AI no tiene un mercado suficientemente grande para ser atractivo para atraer financiación o para tener claridad de flujos de caja futuros. Todavía los consumidores o las empresas de alimentos no están dispuestas a pagar un sobrecosto por productos alimentarios o agrícolas sostenibles. Eh, Eso tiene que ver como con el mercado de agrosostenible en general, pero hay otros que ya tienen que ver con la misma oferta de financiación, ¿cierto? Como falta desde las entidades multilaterales y bancos de desarrollo nacionales, falta de flexibilidad y de trabajar con el sector privado, pues, lo que hace que sea muy complejo para un pequeño agricultor acceder a ciertos recursos o cumplir los requisitos. María, También dale, Nidia. qué pena, es que no sé cómo levantar la mano, no tengo en mi pantalla Así, el así está recurso. perfecto. Pero ya que decías eso del pequeño productor, mi nombre es Nidian Pinzón, yo trabajo en Finagro hace muchos años. Y desde el año 2018 vengo trabajando en Finagro el tema de la financiación sostenible, de la financiación para cambio climático, la financiación verde, o sea, todo este mundo de cosas como se le quiera llamar. Y yo creo que
este es un mundo donde hay muchos cuellos de botella, o sea, y esos cuellos de botella, de hecho, Finagro fue creado en el año 90 porque había unos cuellos de botella para la financiación de los pequeños productores, más allá de que fuera sostenible o no fuera sostenible, y eran cuellos de botella desde el lado de la demanda por parte de los productores y desde el lado de la oferta. Entonces, esos cuellos de botella siguen existiendo sin hablar del tema sostenible. O sea, estamos hablando de que en Colombia Finagro financia más o menos dentro de la cartera, el 90% de nuestra cartera son pequeños productores, o sea, personas que en el año tienen acceso a un crédito que es de menos de 10 millones de pesos. No sé en dólares, ahorita no tengo la conversión, pero es muy poca plata. Ujú. Y esas barreras se intensifican cuando nosotros hablamos del tema de sostenibilidad. Entonces, a la banca usualmente no le gustan los pequeños productores y digamos que ellos son los responsables, como veíamos en tu presentación, por las emisiones, son también los más vulnerables, son los que más requieren ese financiamiento para hacer sus transformaciones hacia la sostenibilidad. Y con ellos para ellos hay muchas barreras. Desde el lado de la oferta, a la banca no le gusta el pequeño productor, lo siente muy riesgoso, el pequeño productor está disperso, la banca no tiene información sobre cómo es su producción. Entonces, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad particularmente hay una falta de información impresionante. O sea, nosotros no sabemos cuáles son, la banca no sabe cuáles son los costos y cuáles son los posibles ingresos. La banca se niega, o por lo menos en Colombia, María, a incorporar como ingresos posibles en los flujos de caja el pago por bonos de carbono o ese tipo de pagos por servicios ambientales, porque esos mercados son inciertos. O sea, no solamente es el mercado del café sostenible o del café rainforest o beer friendly, sino que esos otros ingresos que el productor puede estar teniendo por realizar actividades de conservación, los bancos no los quieren incorporar porque los ven demasiado inciertos. Sobre eso, por ejemplo, es una discusión porque se están haciendo algunos pilotos en algunos bancos, pero al final el piloto da cuenta de que esto no le cierra la banca, entonces no lo están incorporando. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Colombia el Banco Agrario, que es el banco público más grande que llega a los pequeños productores y que tiene oficinas en muchas ciudades, tiene una fuerza comercial que es básicamente a donde el productor llega. O sea, él llega en su municipio a hablar con un asesor en un banco y ese asesor no tiene ni idea cuando, si el productor le va a hablar de un tema de sostenibilidad, él no está preparado para entender cómo es ese negocio y no hay incentivos para financiar ese negocio. Entonces el asesor lo que le va a decir es, no, yo le puedo ofrecer una línea de crédito tradicional con las condiciones tradicionales, porque yo no sé usted qué me está hablando y además de lo que usted me está hablando, a mí no me van a dar ningún incentivo ni me van a pagar ninguna, no tengo ahorita la palabra, pero digamos que a los comerciales en los bancos, pues ellos reciben plata por poner créditos. Digamos, hay otro esquema de financiación que son las pequeñas las cooperativas o las ONGs que también están en el campo y ellos también tienen muchas dificultades para ofrecer este tipo de créditos porque o no tienen el fondeo o no saben dónde encontrarlo. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, muchas cooperativas no cumplen con las condiciones corporativas para, por ejemplo, acceder al descuento final. Entonces, hay una infinidad de barreras tremendas. Los productores, sobre todo los pequeñitos, no tienen acceso a asistencia técnica, entonces ellos no saben tampoco cuáles son esas transiciones que deben hacer o cómo deben hacerlas. Y una cosa que pasa en Colombia, no sé, en el resto de América Latina, y es que nosotros tenemos más o menos 17 capas geográficas de restricciones ambientales. O sea, nosotros tenemos ley segunda, donde hay un poco de restricciones para producir, tenemos los páramos, en donde hay otras restricciones para producir y otras cosas que sí se deberían hacer en términos de sostenibilidad. Están los parques naturales nacionales, están los distritos de manejo integrado de riego. Digamos, hay una serie de cosas donde em, cuando el banco, por ejemplo, ahorita hablando de la taxonomía verde que expidió Colombia, cuando el banco empieza a indagar para ver qué requisitos cumple el productor, pues el banco se da cuenta que la ganadería, el café, el arroz, todas las actividades se están desarrollando en sitios en donde supuestamente no se debería desarrollar. Entonces el banco para ahí y no indaga más.
para no, digamos, no cortar el financiamiento de la actividad tradicional, porque pues ahí también hay un tema de un conflicto que yo creo que es importante que se discuta y es el conflicto entre lo ambiental y lo social, ¿no? Porque hay personas que ya están en unas zonas en donde no deberían estar, que ya están generando unos daños que no deberían generar, y es muy difícil, por ejemplo, para Finagro, dejar de financiar a esas personas. Hay un gran temor eh, por generar una crisis social al dejar de financiar estas actividades. Y aquí hay muchos conflictos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial del financiamiento. Hay dificultades para cumplir la normatividad. En Colombia los productores no tienen la propiedad de la tierra o tienen una propiedad que tiene una falsa tradición, etcétera, o han sido despojados. Entonces, muchas veces para ellos iniciar estas actividades sostenibles significa hacer unas inversiones en una tierra sobre la que no tienen la seguridad jurídica de su posesión. En fin, yo creo que este es un tema súper largo sobre las barreras. O sea, hay una infinidad. Y repito, nosotros hace poco hicimos como con el apoyo de un consultor un análisis sobre las barreras que tenemos para implementar la taxonomía verde, y ahí se repiten cosas que desde cuando se creó Finagro, por ejemplo, se hablaban de barreras que son estructurales al financiamiento del pequeño productor y que se hacen más grandes cuando hablamos de financiamiento al pequeño productor para la sostenibilidad. Entonces, vuelvo y repito, no tienen garantías, no tienen la posesión de la tierra, no tienen acceso al agua potable legal. Y por ejemplo, si ellos van a desarrollar una actividad sostenible, pues tienen que demostrar que están teniendo un acceso legal al agua, que son propietarios de la tierra, que están en legalidad, porque digamos que las definiciones que se han hecho sobre sostenibilidad en Colombia, sobre financiamiento verde, parten de que se debe dar un cumplimiento legal en principio. Digamos, es como la primera condición. Entonces ahí la banca empieza a tener una serie de problemas que son bastante largos de explicar y de señalar. Ujú. No, pero muchas gracias, Nidian, por toda esta, o sea, cubriste bastantes temas en tu intervención. Creo que viene desde un conocimiento de causa de una organización muy relevante que está trabajando justo en esto y que es muy complementario con lo que las demás personas estaban diciendo. Básicamente falta desarrollo de mercado, pero también hay un montón de barreras en cuanto a las condiciones del financiamiento. También no solo el financiamiento es necesario, sino capacidades que vayan atadas a ese financiamiento, que los productores quieran financiarse, que entiendan cómo financiarse, que tengan las herramientas, que también la banca conozca sobre agro sostenible, en fin. Entonces, yo creo que de acá, pues como que tocamos muchos de los temas relevantes. A mí me da antojo como tener otra sesión específicamente de barreras, como para tener todos los insumos que ustedes tienen de primera mano, pero como saben, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si quieren, para redondear esta discusión, Memo, adelante para hacer el resumen como de las barreras, ir cortico a las oportunidades como una introducción a lo que sigue en la siguiente sesión y ya nos vamos. Gracias, María. Y sí, súper interesante discusión. No se sorprendan que muchas de las barreras que ustedes identificaron son muy parecidas a lo que tenemos en esta diapositiva. Eh, y CPI identifica tres principales brechas para transicionar a sistemas agroalimentarios sostenibles. La primera y la tercera brecha son más pertinentes para el sector público. O sea, es decir, temas de planeación y mejorar la disponibilidad de datos se van a solucionar a través de fortalecimiento de marcos operativos, mejorar la calidad de la recolección, gestión y análisis de datos. Todo eso, todo lo anterior, está muy por debajo de la jurisdicción de actores públicos. Ahora, cuando hablamos de falta de financiamiento, eso ya nos involucra más a nosotros que somos actores del sector privado, como también ustedes que nos están acompañando hoy. Y esta falta de financiamiento puede tener una o varias causas, como las que ya han comentado ustedes, ¿no? Y nosotros identificamos cinco barreras principales que impiden que estas iniciativas agrosostenibles accedan a financiamiento. Eh, Como muchos de ustedes lo mencionaron, hay una discrepancia entre el plazo de la inversión y la escala de las necesidades de inversión o el tiquete de inversión. Y esto se relaciona también con un desajuste entre las ganancias esperadas, que son a corto plazo, y los objetivos de sostenibilidad que por lo regular se proyectan más a largo plazo.
Otro factor que detiene la inversión es, por supuesto, el riesgo. Agricultura tiene un alto riesgo percibido asociado a la volatilidad de las producciones, los precios de los productos, y a esto se le suma que invertir en agrosostenible es sin invertir en un nuevo tipo de activo, por así decirlo. Que esto también se relaciona con la falta de familiaridad con las distintas necesidades de inversión para diferentes soluciones agrícolas sostenibles. Entonces, si no se conocen las soluciones, sus plazos, no se van a poder generar productos financieros que estén ajustados a los calendarios y las expectativas de retorno. O sea, al final todo está muy entrelazado. Y finalmente, como muchos insistieron, hay una brecha de capacidades enorme, ¿no? Y la brecha de capacidad más grande es para garantizar también una adopción sostenible de la solución. Eh, y con esto te regreso la palabra a ti, María, para que hablemos un poco de vuelta de las oportunidades y soluciones. Gracias, Memo. Bueno, ya como para cerrar, solo el abrebocas de lo que veremos en la siguiente sesión. Entonces, hay muchos cambios necesarios para hacer esta transición, políticas públicas, generación de capacidades, cambio de los subsidios, mucho que se sale del alcance y del poder que tienen ustedes o muchos de ustedes. Pero uno de los puntos claves es cómo movilizamos capital privado local. Y allí lo que nosotros hemos conocido desde la experiencia de CPI y de Convergence es financiamiento mixto, trae a la mesa herramientas para hacer que todas, bueno, no todas, algunas de las brechas que mencionaron se aborden desde la estructuración de mecanismos financieros. Entonces, qué es financiamiento mixto? ¿Qué es blended finance? ¿Me ayudas con el siguiente slide, Dani, por favor? Perfecto. Entonces, este es un enfoque de estructuración financiera que lo que busca es mezclar en una misma transacción capital privado y capital concesional. El capital concesional es usualmente capital filantrópico, público, multilateral, de desarrollo, que tiene una priorización en el impacto y no tanto en el retorno financiero versus uno privado que buscas el retorno financiero para un nivel de riesgo determinado y el impacto, pues como que apenas están entrando ahí o no es una prioridad. Entonces, el financiamiento mixto es en una misma transacción, en un mismo fondo, en una misma línea de crédito, en fin, combinar los dos. Esto usualmente se usa para activos de alto impacto que tienden a ser riesgosos, como el agrosostenible, que están en etapas de desarrollo temprano, como la bioeconomía, por ejemplo, el açaí, que todavía no tiene un mercado y tiene flujos futuros inciertos y que tiene muchas incertidumbres asociadas. Y, repito, combina diferentes apetitos de riesgo, retorno e impacto. ¿Cómo lo hace? Siguiente slide, porfa. La premisa es utilizar el capital concesional y público que usualmente se va como subvenciones directico de una manera más estratégica y más inteligente para bajarle el riesgo al inversionista privado o aumentarle el retorno. Entonces vamos a explicarlo con esta grafiquita que es de creación de nuestros colegas de Convergence. La línea morada es como la gráfica, la curva de mercado, básicamente a determinado nivel de riesgo, que es la línea horizontal, el eje X, se tiene un retorno esperado, que es lo que el mercado acuerda, que es lo justo para cierto activo. Usualmente con estos tipos de activo, en este caso agrosostenible, es A. Miremos agrosostenible como el puntico de A. No sé, un negocio de una producción de azaí del Amazonas colombiano puede ser de muy alto riesgo, pero el retorno esperado es más incierto y no es tan alto como lo que el mercado esperaría por asumir ese riesgo. Entonces hay un desbalance ahí. Entonces, a través de estrategias de financiamiento mixto, lo que se puede hacer es mover de A a B, que es de-risking, bajarle el riesgo para que a ese mismo nivel de riesgo se acepte tener un retorno menor, básicamente bajando, o sea, el riesgo real es el mismo, pero a través del mecanismo de de-risking, pues se le baja. Entonces ya el retorno se ajusta a lo esperado. O se puede mover a C, que es vamos a ese nivel de riesgo con el capital concesional, aumentarle el retorno que puede percibir el inversionista privado. La gran mayoría de transacciones es de bajar el riesgo, mover de A a B, y eso se hace a través de una serie de mecanismos. Esto no es un asset class, no es como invertir en real estate, infraestructura, renta fija o blended finance, no. Esto se puede utilizar como un enfoque de estructuración a través de cualquier activo, a través de cualquier estrategia de financiación o de inversión, sea de equity o deuda, y se puede incorporar a través de el siguiente slide, que son los mecanismos. Puede haber garantías,
posiciones junior en la estructura de capital, como capital de primera pérdida, deuda subordinada o junior equity, que sirve de colchoncito para absorber ese primer riesgo. También deuda concesional, es decir, darle préstamos a los pequeños agricultores a más largo plazo, con periodos de gracia, con tasas preferenciales, dar sí subvenciones y asistencia técnica o combinarlas. Esto es de lo que hablaremos en la próxima sesión en mucho más detalle. Entonces, lo pasamos rapidito, pero de nuevo es un abrebocas para que queden con curiosidad y se nos unan en 2 semanas. Teníamos acá una actividad al final de reflexionar con ustedes, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero si se animan, les dejamos el QR para que nos dejen ahí la respuesta cortica a estas 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tuvieron de esta sesión? O sea, ¿cuál es el main takeaway? ¿Con qué se les quedó en el cerebro que dicen, ah, mira, qué interesante? Y la otra, ¿cuál es su principal objetivo de aprendizaje para la sesión siguiente? Con esto se los vamos a mandar y con las respuestas que ustedes nos den empezaremos la discusión de la próxima semana, perdón, de las dentro de 2 semanas, que nuestros colegas de Convergence liderarán y esperamos que, bueno, que les haya gustado, que les haya dado información de valor. Nos quedamos todos antojados de seguir hablando de las barreras, pero si no nos da el tiempo, pues luego programamos un espacio adicional. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, gracias. Tengo una consulta. ¿La grabación de esta sesión la van a compartir? Sí, vamos a compartir a quienes se conectaron hoy, los que se cambiaron el nombre. Si es María Ruiz, no sabemos si te conectaste, pero no, mentira, sí se va a compartir. ¿Están tomando asistencia del taller? Sí, que eso es lo que queremos, pero sí, varias personas se quedaron con el nombre de María Ruiz. Así es. Ah, ok, ok. Pero Sofía, ya, a ti ya te tenemos en la lista de asistentes. Creo que empezamos a grabar un poquito tarde, pero bueno, cualquier cosa, Reunión. sí, cualquier duda, pues acá estamos. Ah, ok, está bien, perfecto. Muchas gracias, María. Gracias, Gracias, gracias. chao, que estén bien.